Para la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista Costarricense, es esencial que las bases de nuestras organizaciones conozcan la visión y los planes de acción de los candidatos a la presidencia de la República, así como sus planteamientos para fortalecer al solidarismo y la contribución que este movimiento pueda hacer en su eventual gobierno. Esto es particularmente esencial en un momento en el que nuestro movimiento se ha visto seriamente amenazado por acciones gubernamentales o legislativas que atentan contra su filosofía y naturaleza social, comprometiendo su sostenibilidad como parte de la economía social. Es el momento de fortalecer al solidarismo, no debilitarlo. Escuchemos el mensaje que los señores candidatos y señora candidata tienen para el sector solidarista. Nos acompañan la señora Linet Saborío Chaverri del Partido Unidad Social Cristiana, el señor Fabricio Alvarado Muñoz del Partido Nueva República, el señor José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional, el señor Welmer Ramos González del Partido Acción Ciudadana y el señor Eli Feinsack-Mitz del Partido Liberal Progresista. Y como moderador de este diálogo, el señor Gustavo Araya, politólogo y máster en comunicación. Bienvenidos todos. Adelante, don Gustavo. Muy buenos días, muchísimas gracias, Connie. Muy buenos días a la señora Linet Saborío Chaverri, a don Fabricio Alvarado Muñoz, a don José María Figueres Olsen, por acompañarnos acá, a don Welmer Ramos González, igual a don Eliezer Feinsack-Mitz. Muchísimas gracias también a don Raúl Espinosa por la invitación a formar parte de esta importante actividad. Don Raúl siendo presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista Costarricense. También muchísimas gracias a don Guido Alberto Monge, maestro y amigo. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan y quienes siguen esta transmisión y a quienes se encuentran acá presentes el día de hoy en esta celebración del Día Nacional del Solidarismo. Muchísimas felicidades. Quisiera empezar haciendo mías las palabras de don Raúl Espinosa hace 2 años. El país ha llegado a un punto en el que es urgente que revisemos nuestro modelo de desarrollo y el pacto social que nos permitió avanzar hasta posicionarnos como una de las naciones más exitosas en América Latina y el Caribe. Costa Rica no sería la de hoy sin el valioso aporte del solidarismo, que ha sido clave en la dinamización y la democratización de la economía, garantizando el combate a la pobreza, la lucha contra la desigualdad, así como fomentando la redistribución y la paz social. Con más de 300,000 personas afiliadas, especialmente vinculadas al motor económico de este país, este movimiento ha sido columna vertebral para construir una nación solidaria, respetuosa del marco jurídico, pero sobre todo comprometida hasta el sacrificio con la institucionalidad, con la justicia social que nos ha caracterizado. Atravesamos hoy un momento histórico distinto que ha calado en la estructura de nuestro país hasta la médula. El modelo de desarrollo cruje ante la desigualdad, la falta de solidaridad y de trabajo conjunto. Nos encontramos en un periodo electoral en el que lo importante es construir en unión y en comunión, pero sobre todo exigir lo mejor de todas y todos. Es imperiosa la necesidad de abrazar la solidaridad desde todo punto de vista para que alcancemos ese desarrollo que la ciudadanía urge. Debe quedar impresa en la página de la Ruta Nacional que lleve la próxima administración el compromiso con este sector, al igual que exigirle cómo continuar colaborando desde nuestro punto de vista, desde nuestro movimiento, con el progreso del país. A continuación, les damos paso a la actividad del día de hoy, en la que escucharemos a doña Linet Saborío, a don Fabricio Alvarado, a don José María Figueres, así como a don Welmer Ramos y a don Eliezer Feinsack, quienes tendrán 10 minutos para exponer sus posiciones sobre el solidarismo, sus ideas respecto a cómo fortalecer este importante sector para el país y así también cómo solicitarles en qué más se puede ayudar desde su sector al progreso de nuestra nación. Luego de sus exposiciones se abrirá un espacio para preguntas a los panelistas que nos podrán hacer llegar las personas que se encuentran viendo esta actividad virtual, quienes pueden enviarla a través del chat que estará siendo recibido acá desde el hotel y las cuales yo se las haré llegar a las personas acá presentes, a la candidata, a los candidatos acá presentes. A continuación, le
cedo la palabra entonces a doña Linet Saborío Chaverri, candidata del Partido Unidad Social Cristiana, quien cuenta con 10 minutos. Yo le haré saber, levantándole nada más, faltando un minuto, cuándo se determina su tiempo. Muchas Buenos gracias. días. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a los compañeros, al señor moderador y, por supuesto, a los organizadores de este evento y a todo ese gran esfuerzo que hacen y que saludo precisamente en el solidarismo. Así es que arranco básicamente señalando. Tenemos en este bicentenario efectivamente la obligación de dar respuesta a una serie de demandas sociales nuevas que se van presentando. Sin duda los países cambian, varían, van entrando en evolución, pero dentro de esto también tenemos momentos de dificultad que se suman tanto a nivel internacional como a nivel nacional. La pandemia ha dejado al descubierto una serie de falencias que tenemos, faltas de decisión a tiempo, tenemos que resolverlo. Para ello nosotros hemos considerado desde el Partido Unidad Social Cristiana que uno de los elementos fundamentales lleva precisamente a la revisión, tanto de las políticas públicas que dan una verdadera inclusión a los diferentes sectores, como aquellos que especialmente tienen la posibilidad de hacer cambios y de sumarse en lo que requiere Costa Rica, que es una activación económica. Para ello, sin duda, un instrumento fundamental representa el solidarismo. Yo quisiera a esto agregar lo siguiente. Cuando nosotros revisamos las bases, esas bases sólidas, esos principios que impulsan el movimiento solidarista, nos vamos a encontrar que tenemos con el Partido Unidad Social Cristiana grandes coincidencias. Esas coincidencias que nos llevan a colocar efectivamente la dignidad humana como uno de los elementos fundamentales que mueven el Partido Unidad Social Cristiana y que mueven también, sin duda alguna, el solidarismo. Hablar de procesos de inclusión, de respeto a los derechos humanos, de pensar en los grupos más desfavorecidos y lograr que se lleve a ellos desarrollo. Esos son elementos importantes, el bien común, la solidaridad. En todo caso, compartimos esos puntos de partida que se dan precisamente en las encíclicas papales también. Esa visión social de la Iglesia la vemos nosotros también reflejada en la Carta Social Cristiana y en los principios que tiene nuestro partido. No solamente eso nos lleva a tener puntos comunes, porque las coincidencias no solamente pueden ser desde un punto de vista teórico, sino que necesariamente deben serlo en las acciones. Desde esas acciones también quisiera señalar lo siguiente. Quisiera enfocarme ahora sobre mi propuesta de gestión de gobierno. Lo siento necesario porque no solamente debemos buscar puntos comunes para los grandes acuerdos y grandes alianzas que se requieren tener, sino porque me parece es bueno señalar cuál es esa visión. ¿Y cuál es esa visión? Quiero llevársela al solidarismo también. Lo que he planteado desde que inicié este proceso que está llevando a la presidencia de la República es lo siguiente. Siento que debemos abrir espacios muy claros para que todos los sectores se sumen a esos acuerdos. Quiero pensar en un gobierno participativo, en un gobierno que sea facilitador, un gobierno que elimine obstáculos y que quite todo aquello que obstruye el crecimiento. Un norte muy claro, muy preciso, activar la economía. En este bicentenario tenemos que dar respuesta básicamente a temas que nos llevan al empleo. Punto número 1 para llevar dignidad a todos los costarricenses.
Luego de esto, por supuesto, tenemos que empujar claramente la economía, porque si no, ¿de dónde tendríamos la posibilidad de nuevos empleos si no es fortaleciendo el tejido empresarial, si no es fortaleciendo el sector privado de este país? Desde aquellos pequeños emprendedores hasta aquellos grandes que llevan también empleo y oportunidades. Para ello tenemos que lograr enlazar, necesitamos acciones claras desde el campo de la educación, una educación en la cual no debemos parar en su desarrollo, porque sin duda tenemos que engarzarnos a nivel internacional. No podemos quedarnos como observadores de los procesos, sino que tenemos que ser partícipes de los mismos. Pero también a nivel interno, recordar que tenemos en este momento prácticamente 500,000 de niños y jóvenes que se encuentran excluidos del sistema educativo y que esa exclusión se debe a falta de conectividad, a una desigualdad que nos está carcomiendo y que nos lleva a ser el país más desigual de todos los que formamos parte de la OCDE. Tenemos, por lo tanto, grandes retos que resolver y esos retos nadie puede resolverlos solo. Necesitamos que sea el diálogo constructivo y las alianzas las que nos permitan avanzar. En esa línea que tengo de visión de gobierno, lo que he planteado es lo siguiente: ya no podemos continuar tomando las decisiones desde un escritorio y desde San José. Tenemos que trabajar con las regiones, tenemos que buscar esa igualdad de oportunidades y tenemos que solucionar esos problemas de manera conjunta, con un partido unido y con un país unido también. ¿Por qué menciono el partido? Básicamente para señalarlo como un punto de partida, porque es un instrumento electoral, pero no es para quedarnos dentro de las organizaciones partidarias, porque tenemos que trascenderlas, tenemos que ir más allá, tenemos que ir por esa Costa Rica que involucre, por lo tanto, sectores y con una participación realmente efectiva. Y acá juega, por supuesto, la visión que tenemos de respeto absoluto a la asociatividad, como un elemento indispensable, esencial y que caracteriza a todos los costarricenses. Queremos fortalecimiento, por supuesto, entonces, de esa economía social. Tenemos que trabajar y dirigirnos todos de manera conjunta hacia lograr solventar esos retos. ¿Cuál es el compromiso también que tengo con el solidarismo, con el cual, como señalo, compartimos muchísimos elementos? Tengo un compromiso muy claro de tener puertas abiertas desde ya y en especial ante una eventual administración, para que de manera conjunta construyamos los planes de fortalecimiento que corresponden. Ni los sectores pueden estar aislados del gobierno, ni este puede ser, y en especial el próximo, un gobierno desvinculado de la realidad del país y de esos sectores que están pujantes, marcando diferencias. Necesitamos fortalecer el solidarismo y con ello, por supuesto, tenemos que entrar en una revisión integral de las leyes que le cobijan en este momento. Debemos pensar también en que se les facilite la opción de unión, de reunión en medio de esta pandemia para que continúen adelante. La asociatividad en el país es indispensable. Tener un solidarismo fortalecido lo es también y lo demuestran las cifras de aporte que da el solidarismo y lo demuestra la cantidad de miles de costarricenses que se suman y que han encontrado en medio de esta crisis de la pandemia una salida viable a la situación. Yo me pongo a la orden absoluta de los solidaristas, creo absolutamente en el movimiento solidarista y compartimos ideales también. Muchísimas gracias, doña Linet. A continuación, escuchamos entonces al señor Fabricio Alvarado Muñoz, candidato por el partido Nueva República.
Tiene sus 10 minutos a partir de ahora. Muchas gracias, don Gustavo, muchas gracias por esta invitación. Felicitaciones al movimiento solidarista en todo el país, a las organizaciones que hoy están convocándonos a nosotros para esta importante reunión y para conversar sobre este importante tema. Un tema que pues reúne a más de 360,000 personas, el tema del solidarismo, y si hablamos ya de la economía social solidaria en general, estamos hablando de más de 1 millón de personas que de alguna manera no solamente participan, sino que influencian sobre familias, influencian sobre comunidades, influencian sobre la sociedad en general. Y una influencia que en general ha sido positiva, ha sido una influencia que ha permitido valores, como su mismo nombre lo dice, como la solidaridad, como la empatía, como el trabajo en equipo, algo que en Nueva República valoramos y consideramos es punto fundamental para poder llevar a nuestro país en la vía correcta, no solamente en la vía de la generación de empleo, en la vía de nuevas oportunidades para todos los costarricenses y para los trabajadores, sino también en la vía del desarrollo a través de encadenamientos productivos, a través de la generación de nuevas ideas, de nuevos emprendimientos. Y bueno, por eso estamos acá, para decirle al movimiento solidarista que en un gobierno de Nueva República vamos a caminar de la mano. Hemos sido enfáticos en el tiempo que llevamos de campaña en decirle a los sectores: un gobierno no puede gobernar solo, no puede tomar decisiones sin tomar en cuenta a los diferentes sectores, sin tomar en cuenta y sobre todo aquellos que han demostrado pues tener modelos que son exitosos, que generan buenos resultados, y para nosotros el movimiento solidarista en esta parte es fundamental. Yo creo que el apoyo que el solidarismo da a la sociedad, como mencionaba, es un apoyo que debemos no solamente tomar en cuenta, sino multiplicar a lo largo de todo el país. Un movimiento y un modelo que incluso alcanza comunidades que tradicionalmente han sido abandonadas por los gobiernos. Estamos hablando de los cantones donde los índices de desarrollo humano, social y económico son quizá los más bajos del país, no quizá, los más bajos del país. Y el movimiento solidarista en estos cantones, en estas comunidades normalmente ubicadas fuera del gran área metropolitana, ha sido algo así como un bálsamo, como un oasis en medio del desierto para la gente, para los trabajadores, para las familias, porque precisamente esos modelos de solidaridad, de trabajo en equipo, de apoyo al emprendimiento, son parte del ideal que como Nueva República tenemos para el país. Hemos estado trabajando desde hace ya varios meses con 16 equipos programáticos, también con la conformación de la papeleta para diputados en todo el país. Y el tema de la economía social solidaria es un tema que para nosotros es fundamental, y creo que muestra de ello es que en nuestra papeleta para diputados, uno de los primeros lugares, específicamente el primer lugar de Alajuela, doña Olga Morera, se trata de una persona que ha estado vinculada con este movimiento en toda su vida. En el año 2003 fue presidenta de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, fue la primer mujer presidente de esa asociación, fue también miembro del Directorio Nacional en el 2010 y además fue directora del Departamento de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo en el año 2015. Doña Olga Morera, primer lugar de Alajuela, con muy altas posibilidades de ser diputada en el periodo 2022-2026, y quien va desde la Asamblea Legislativa y desde la fracción de Nueva República a encabezar todos los esfuerzos para generar las opciones, generar los proyectos, generar las leyes que traigan beneficio a este movimiento, algo que yo sé que el movimiento está pidiendo a gritos luego de algunas iniciativas que de pronto podrían estarles causando algún tipo de daño o de presión, y que para nosotros es fundamental que tengan ese ambiente positivo, que el ecosistema que nosotros pretendemos impulsar en un gobierno de Nueva República incluya y dé un espacio prioritario, un espacio importante y fundamental al solidarismo y en general a la economía social solidaria. 1.427 asociaciones solidaristas componen este movimiento, genera más de 6.000 empleos directos, lo cual se multiplica para ser más de 12.000 empleos, más de 18.000, perdón, empleos indirectos. Y nosotros creemos
que son un factor fundamental para el desarrollo del país y que por lo tanto, repito, por lo tanto, necesitamos tomarnos de la mano con un sector como este que representa a tantísimas familias para generar las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, condiciones que permitan al gobierno y que permitan al país no seguir por la ruta de más impuestos como lamentablemente se ha venido siguiendo en los últimos gobiernos. A través de la generación de nuevos recursos con iniciativas como la reestructuración de la deuda, que lo hemos planteado en Nueva República en estos últimos meses, reestructuración de la deuda que nos va a permitir ampliar los plazos, llevar la deuda que vence en 2022, 2023 y 2024, llevarla 15 años adelante, lo cual le va a dar liquidez, lo cual le va a dar flujo de caja al gobierno, va a permitir al Estado y al gobierno en particular y por supuesto al país no ir por la ruta de nuevos impuestos. Esto para nosotros es fundamental, es importantísimo y quiero que sepan que desde Nueva República tenemos claridad de no apoyar ninguna iniciativa ni tampoco impulsarla en un gobierno de Nueva República, no apoyar en este momento y no impulsarla en el gobierno 2022-2026 que genere más impuestos y más golpe al bolsillo de los costarricenses. En eso hemos sido enfáticos ya en este periodo a través de los diputados que actualmente representan a Nueva República y lo somos con miras al próximo gobierno. Para nosotros es importante que sepan que más bien queremos generar las condiciones para que el solidarismo siga dando apoyos como el que dio, por ejemplo, en tiempos de pandemia, donde pues muchísimas personas y muchísimas familias fueron beneficiadas, fueron ayudadas por el movimiento solidarista para enfrentar la crisis, para salir adelante en medio del tiempo complicado que todos vivimos en esta pandemia y que algunos siguen viviendo. Y como lo siguen viviendo algunos, de hecho, también estamos haciendo ya los esfuerzos, estamos trabajando para que las condiciones que se generaron desde la SUGEF, las medidas de apoyo financiero que dictó la SUGEF y que vencen en enero próximo, se prorroguen y continúen hasta junio del año 2022. Esto porque tenemos claridad de que todavía hay familias, de que todavía hay pequeños y medianos emprendedores que están en una situación compleja a raíz de pues todos los cambios y de todas las medidas que se han tomado en tiempos de pandemia. Así que en esa línea estamos trabajando porque creemos que es importante una mayor inclusión de las asociaciones solidaristas en el desarrollo del país. Debo agregar acá que dentro de la línea de trabajo de Nueva República, precisamente porque la prioridad es la economía, porque la prioridad es que los costarricenses vivamos en paz en el ámbito económico, en el ámbito social, que tengamos un país donde todos vivamos mejor. Nosotros estamos planteando también a los diferentes modelos que tienen relación directa con la economía del país y por supuesto aquí está, y sé que también porque hemos estado compartiendo, estudiando y leyendo los diferentes documentos emitidos desde el centro del movimiento solidarista, queremos ser muy agresivos en cuanto a llevar a nuestro sistema educativo formación financiera, educación financiera, cultura financiera, que desde los diferentes modelos le enseñe a nuestros niños y jóvenes cómo manejar sus recursos cuando ya salgan de la secundaria y les toque empezar a trabajar o les toque abrir un emprendimiento. De hecho, dentro de esta reforma educativa que estamos planteando, queremos también que se incluya la formación, las herramientas para emprender, además de esta cultura financiera. Esto, por supuesto, va a generar gente mejor preparada, costarricenses listos para enfrentar pues ya una vida de productividad en la cual las asociaciones solidaristas, repito, tienen un papel fundamental. Yo creo que con todas estas acciones, con todos estos elementos a los cuales por supuesto sumamos los proyectos y las iniciativas que pretenden apoyar al pequeño y mediano empresario, que pretenden generar condiciones en el sistema de banca para el desarrollo para que quienes acuden a él tengan mejores condiciones favorables para acceder al crédito. El bono pymes que nosotros hemos planteado desde el principio de esta campaña, utilizando recursos ociosos del sistema de banca para el desarrollo, que precisamente por no haber sido hasta el momento un sistema amigable del todo para que accedan a los recursos, ahí hay una cantidad importante de dinero, más de 700 millones de dólares que podrían ponerse en manos de pequeños y medianos emprendedores, de pequeños y medianos agricultores, para que puedan salir adelante en medio de esta situación de crisis. Y aquí, por supuesto, como un modelo de negocio importante y que ha crecido en el país, el modelo solidarista será tomado en cuenta también
por Nueva República. Así que en esa línea quiero decirles que cuentan con nosotros, que en un gobierno de Nueva República vamos a caminar tomados de la mano, haremos cosas importantísimas juntos y estoy seguro que todos juntos podremos llevar a Costa Rica a ser el país, a ser la Nueva República que todos queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fabricio. Ahora escucharemos a don José María Figueres Olsen, candidato del Partido Liberación Nacional. Le corren sus 10 minutos, don José María. Don Gustavo, muchas gracias. Don Raúl, Está encendido. Don Gustavo, muchísimas gracias. Don Raúl, don Guido Alberto, amigas y amigos, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Muchas gracias también a don Gabriel por sus comentarios aquí en la apertura y un saludo cariñoso para los compañeros candidatos y por supuesto para doña Linet. El mundo atraviesa una coyuntura difícil. Tenemos hoy en día mucho más tensión geopolítica que en ningún otro momento de la historia desde que cayó el muro de Berlín hace ya prácticamente 30 años, y eso afecta a Costa Rica en sus relaciones internacionales. Vivimos una economía global ralentizada, no avanza a la velocidad, al ritmo del crecimiento que quisiéramos para mayor bienestar en el planeta. Eso afecta nuestros mercados, las posibles inversiones en Costa Rica. Estamos ya viviendo una crisis ambiental con el cambio climático. Eso afecta a nuestra agricultura, nuestra salud, nuestra manera de vivir, y además estamos en pandemia que hemos sufrido todos los países en el planeta. En esa coyuntura difícil, Costa Rica se encuentra en un punto bajo con respecto a su historia más reciente. Este país vive una emergencia no declarada y en cualquier dirección que volvamos a ver, el país se cae a pedazos. Nunca Costa Rica había tenido a la tercera parte de la población viviendo en pobreza. Nunca habíamos tenido a casi 500,000 personas en pobreza extrema. Eso es vivir con 50,000 colones por mes por persona. Con eso no se ponen 3 veces los alimentos sobre la mesa. Hoy en día tenemos el desempleo juvenil más alto de América Latina y eso afecta particularmente a las mujeres. Y además la economía costarricense no ha venido creciendo a un ritmo que nos permitiera el bien vivir al que todos justamente aspiramos. En ese contexto, al celebrarse 74 años del movimiento solidarista, con lo potente, grande y yo diría que hermoso y solidario que ha sido este movimiento, al país le conviene lanzar un nuevo Plan Martén, como el que lanzó don Alberto Martén en 1947 al inicio del movimiento solidarista. Un Plan Martén para reactivar a este país, un Plan Martén para rescatar a Costa Rica y luego poderla transformar. Este país necesita, amigas y amigos, crecer al 5 y al 6% anual durante una década para poder acercarnos al bien vivir. Ese crecimiento económico no puede ser como el que ha sido hasta el momento, sino que debe ser ambientalmente responsable, potenciado por energías limpias y creando oportunidades de trabajo dignas, decentes, que permitan mejorar la calidad de vida. Hoy en día, en el medio de todas nuestras dificultades, el principal flagelo al que nos enfrentamos es, por supuesto, el de la falta de oportunidades de trabajo. No hay una sola familia en que una persona no haya perdido el trabajo o se encuentre trabajando con una jornada disminuida o
esté teniendo problemas para llegar a fin de mes. Y en ese contexto y con esa clara responsabilidad para volver a rescatar el país, es que hemos lanzado el programa 911, el programa para rescatar la economía nacional y recuperar el empleo. Es un programa que busca durante los próximos 2 años generar 200,000 oportunidades de trabajo directo, otras 50,000 oportunidades de trabajo indirecto, por medio de la implementación de trabajos específicos en 6 ejes que hemos señalado, con una inversión de unos 2,000 millones de dólares, que el país los tiene y que no necesitaría salir a pedirlos prestados. Son 6 ejes de trabajo que permiten crear oportunidades de empleo a lo ancho y largo del país para los diferentes segmentos de la población, tomando en cuenta sus habilidades para los trabajos que podemos generar en el mundo de hoy. Es un esfuerzo importante por reactivar, por ejemplo, lo que es la construcción de vivienda. Costa Rica tiene un déficit de 160,000 viviendas. Eso generaría 100,000 oportunidades de trabajo por año y podríamos sacar ese déficit en 4 años si nos organizamos para habilitar que podamos utilizar los fondos de pensiones y los fondos de asociaciones solidaristas en el financiamiento de la construcción de viviendas, titularizando los ingresos de las hipotecas para garantizar el repago de los fondos que ahí se inviertan. Turismo es otro campo en donde el país tiene un enorme potencial para seguir creciendo y necesitamos recuperar 100,000 oportunidades de trabajo que hemos perdido en esta pandemia y que fácilmente llevan auxilio a miles de familias, porque el turismo es un dólar bien repartido. En fin, trabajo y condiciones para emprendimientos, un ecosistema que apoye al emprendedor y a la emprendedora en nuestro país. El movimiento solidarista tiene mucho que puede aportar. Sus aportes durante estos 74 años han sido extraordinarios, como aquí ya se ha mencionado, en términos de las personas que están asociadas a este movimiento, en términos del patrimonio que se ha acumulado, más de 2.500 millones de dólares. Pero el movimiento solidarista, al cumplir sus 74 años, está para mucho más. Y es ahí en donde conviene que avancemos en Costa Rica en ese nuevo Plan Martén. Costa Rica urge de confianza. Hoy en día no tenemos confianza en lo que va a pasar mañana o pasado mañana. La empresa no quiere invertir más porque no sabe en qué camino vamos. El inversionista extranjero busca otros países porque no ve una ruta definida en Costa Rica. Confianza es lo que ganamos en las próximas elecciones al cambiar de gobierno y al cambiar de rumbo. Esa confianza tiene que consolidarse con una nueva actitud de un partenariado público-privado. El gobierno debe estar a la par de los sectores productivos, no solamente de los empresarios, sino de los sectores productivos, las cooperativas, las asociaciones solidaristas, los sindicatos, las asociaciones de desarrollo que tienen actividades productivas. Y en el sector de la producción nacional tenemos que entender que en el gobierno no todo el mundo está por no hacerlo o por amanecer en no, sino que hay mucha oportunidad para mejorar esa relación de confianza que nos lleve a esos crecimientos del 5 y del 6%. Sé que el movimiento solidarista ha sido particularmente golpeado. Se le ha querido imputar, por ejemplo, que es un intermediario financiero, cuando no lo es. Y celebro que muy recientemente CONACYT y SUGEF hayan finalmente aclarado esa posición, pero todavía hacen falta sobreponerse algunos otros embates contra el movimiento solidarista
en donde estamos completamente de acuerdo con este movimiento. Cosas que el movimiento solidarista puede hacer para ayudar a este rescate de Costa Rica y con el que necesitamos comprometernos absolutamente todos. Primero, esto es un asunto de valores, valores de solidaridad. Y en ese sentido, Costa Rica, que se ha vuelto uno de los países más desiguales del planeta, necesita volver a ser solidario como lo es el movimiento solidarista. Segundo, productividad. Necesitamos aumentar la productividad nacional para tener más valor agregado, para producir riqueza. Un país que no produce riqueza es un país que distribuye pobreza, y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y mejorar la productividad tiene que ver con educación, y ahí hay una gran oportunidad para el movimiento solidarista. Tercero, eficiencia y eficacia. El país necesita ser mucho más competitivo, y en eso el movimiento solidarista puede apoyar muchísimo a lo que es la producción nacional para que nos conformemos en un país más competitivo, reganemos puntos en el escalón de competitividad del Foro Económico Mundial, en donde hemos perdido más de 20 escaños en los últimos 20 años. Y último, y como consecuencia de eso, poner la economía a crecer mucho más, 5 o 6% anual durante una década, es lo que necesita Costa Rica para que podamos eliminar la pobreza extrema, reducir la pobreza a la mitad y acercarnos mucho más al bien vivir. Muchas gracias, don Gustavo. Muchísimas gracias a usted, don José María. A continuación tenemos las palabras durante 10 minutos de don Welmer Ramos González del Partido Acción Ciudadana. Corren sus 10 minutos, don Welmer. Está encendido. Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, don Raúl y don Guido, por invitarme a esta actividad y a todo el movimiento solidarista. Muy buenos días, compañeros candidatos y compañera candidata, amigos y amigas del sector solidarista. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo he estado en el movimiento solidarista siendo parte de una asociación solidarista desde 1984 y sé el impacto que esto tiene sobre la vida de los trabajadores, y sé también de todos los servicios que le brinda a la empresa y que le brinda a los trabajadores para el buen vivir y tener relaciones cordiales entre las partes. Hoy en día estamos en medio de una crisis provocada por una pandemia. Tenemos una alta tasa de desempleo, tenemos una economía muy golpeada, en recuperación, pero aún muy golpeada. Y sin cejar en lo que hemos estado haciendo bien de atraer inversión extranjera, tratar de refinanciar una deuda cara que tenemos internamente por una deuda de más plazo y a más baja tasa, tenemos que hacer un gran plan de reactivación y en eso es lo que nosotros estamos proponiéndole a Costa Rica. Y ese gran plan de reactivación de la economía es para generar empleo. El desempleo ha crecido y ha crecido mucho consecuencia de este impacto de la pandemia, y en ese gran plan de reactivación tenemos varias propuestas. Uno es un plan nacional de refinanciación de deudas, tanto de las familias que hoy están pasándola mal y que tienen deudas de vivienda o deudas por consumo y demás, que están siendo refinanciadas a tasas de interés sumamente altas, y deudas que tienen pymes que perdieron los ingresos a través de la pandemia. Es necesario que también la refinanciemos. El sector turismo se ha visto sumamente golpeado, y ni se digan miles de familias solidaristas que han tenido que ser solidarias entre las familias costarricenses, que gracias a Dios eso nos caracteriza. Y entonces aquí
en ese gran plan de refinanciación de deudas, tenemos nosotros que hacer algunos cambios. Está bien los sistemas de avales que estamos implementando y los que existen, pero tenemos que cambiar algunas ocurrencias que hay todavía en nuestro sistema financiero que le están poniendo freno a los bancos y a los demás entes para que puedan accionar con más agilidad. Tenemos una suficiencia patrimonial del 14%, mientras que en el mundo es del 8% y del 10%. Tenemos encajes mínimos legales muy altos, cuando perfectamente podemos bajarlos y podemos nosotros tener mucho más liquidez para llevar recursos baratos, como lo han hecho los países desarrollados, a todas las familias, a las empresas y demás, de tal manera que los altos intereses no sigan acumulando deudas de manera acelerada. Podemos cambiar la forma de cómo compra el Estado, bajando precios, pero comprándole principalmente en lo que se pueda a la empresa nacional, para generar nosotros mucho más empleo, mucho más encadenamientos productivos y generar riqueza a lo interno. Y esto sí que fomenta el empleo, que fomenta la actividad económica interna. Necesitamos hacer unos pequeños cambios en cómo ejecutamos la infraestructura. Hoy tenemos una gran cantidad de infraestructura educativa, infraestructura en salud y deportiva, y ni se diga la infraestructura en infraestructura de calles y de carreteras, que con pequeños cambios, dándole las capacidades que ya las tiene al ICE para que pueda diseñar obra y que pueda fiscalizar obra, conjuntamente con las municipalidades, le podemos quitar estas cargas de encima a las juntas de educación y dinamizar muchísimo más la infraestructura en todos los otros campos. Necesitamos hacer una gestión de encadenamientos productivos. Cuando vemos la matriz de insumo-producto de Costa Rica, nos damos cuenta de que el país tiene empresas que son tractoras, que son empresas que se mueven con agilidad en el mundo, pero que todavía están comprando los insumos afuera y que perfectamente podemos nosotros darle las capacidades a nuestras pymes y a nuestras empresas para que generen esa producción desde adentro. Tenemos que ir en desentrabamiento y en simplificación de trámites de una manera distinta. Hacerlo desde oficinas de gestión de trámites, donde el ciudadano pueda llegar y que ahí mismo le ejecuten el trámite a él y no sea él el que se vea sometido a llenar formularios y a recorrer muchas instituciones, sino que sea desde un punto donde él pueda ejecutar esos trámites. Y eso facilitaría la vida de los empresarios y de los costarricenses. Tenemos que cambiar el sistema educativo. Hoy en día tenemos un sistema educativo que de cada 100 niños que están entrando a la escuela, apenas 50 están alcanzando el bachillerato. Y es el método excluyente e intimidador que hemos aplicado en la educación costarricense. Necesitamos cambiar las formas para que los educadores y los alumnos se dediquen más a aprender y a disfrutar el aprendizaje que a llenar una serie de mecanismos meramente burocráticos que se les han impuesto a ellos, y también a disfrutar mucho más, como decía, del sistema educativo. Tenemos que liberar a las mujeres de una serie de tradiciones culturales que le han impuesto una vida de cuidado de niños, de cuidado de ancianos a las mujeres, que les está impidiendo que puedan estudiar, que puedan trabajar y que puedan tener una vida en igualdad con los hombres. Necesitamos una red de cuidado generalizada en el país, y ahí el movimiento solidarista y la economía social solidaria pueden hacer muchísimas cosas en el bien de la vida de las mujeres de este país. En ambiente necesitamos también hacer cambios importantes todavía en la matriz energética, en el transporte y en la disposición de los derechos de los desechos sólidos y líquidos que estamos haciendo nosotros. Tengo un plan para reactivar en este sentido, que es compre alquilando, porque podemos nosotros decir que vamos a abrir un plan para que la gente se haga de vivienda, pero
las familias costarricenses, muchas tienen problemas de demostrarle a un ente financiero que tienen la capacidad de comprar. Sin embargo, están alquilando y están pagando alquileres sustancialmente altos. Esto se hace por medio de leasing de vivienda, que puede darle acceso sin esa tramitología que hoy implica todo un crédito de vivienda, y que permitirá entonces acelerar por medio del leasing que muchas familias se hagan de vivienda en Costa Rica sin esos trámites. Tenemos que hacer nosotros también una política nacional para liberar a los costarricenses del sobreendeudamiento, y aquí sí que el movimiento solidarista tiene un papel principal, y es que necesitamos no solo educación financiera, sino un plan nacional para bajar el costo de la deuda que tienen las familias. Hay ya cerca de 1 millón de costarricenses que están en cobro judicial y soportando situaciones difíciles que les impiden acceder al crédito, que les impiden a ellos también acceder a una vivienda digna, y que les encarecen sustancialmente las tasas de interés a las que están accediendo para las actividades que ellos necesitan. Pero además necesitamos liberar a las familias de lo que se llama la esclavitud financiera, que es que están trabajando para pagar intereses abusivamente altos. Y en esto puedo dar fe del esfuerzo que he hecho en ponerle tope a las tasas de interés en Costa Rica, que eran abusivamente altas, hasta del 120%, en tratar de bajar el costo de la vida a través de bajar el costo de transar por medio de datáfonos, en poner en Costa Rica y tramitar una ley de quiebras. En fin, he hecho esfuerzos también en que la plata le alcance a los costarricenses. Y creo que el movimiento solidarista tiene un gran papel que jugar en este alivio de las condiciones financieras difíciles que tienen las familias costarricenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Welmer. A continuación, las palabras durante 10 minutos de don Eliezer Feinstein Nins, candidato del Partido Liberal Progresista. Adelante, don Eliezer. Buenos días, muchas gracias Gustavo, muchas gracias a la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y al Movimiento Solidarista Costarricense por propiciar este espacio para intercambiar ideas y contrastar ideas entre algunos de los candidatos presidenciales. Buenos días a los compañeros candidatos y candidata aquí presentes. Don Raúl, don Guido Alberto, muchísimas gracias por la invitación también. Y quiero empezar por felicitar a todos los solidaristas en este su Día Nacional del Solidarismo, empezando por destacar la labor fundamental que ha cumplido el movimiento solidarista costarricense en la preservación de la paz social costarricense. Ese modelo tan costarricense de relacionarse mediante el diálogo y no la confrontación, el diálogo entre trabajadores y patronos, entre empleados y empresarios, que nos ha distinguido de muchos otros países y de muchos otros modelos también presentes en el país que permanentemente buscan la confrontación en vez de la solución de los problemas. Yo también fui miembro de una asociación solidarista, mi primer trabajo recién salido de la universidad, y tuve una lección rápida al momento de afiliarme a la Asociación Solidarista, uno graduado como economista, de lo que es una buena inversión, porque el aporte del trabajador era empatado por un aporte similar de la empresa y por supuesto que el rendimiento era espectacular, además de todos los demás servicios que le brinda la Asociación Solidarista a los trabajadores. Esa paz social hoy en Costa Rica está en riesgo. Hoy en Costa Rica hay un ataque sistematizado contra todo aquel que quiere trabajar y producir. Y eso se refleja en la preocupación del movimiento solidarista de el montón de cambios legales y regulatorios que se han dado en los últimos 10 años, afectando
al movimiento solidarista, afectando las finanzas de las asociaciones, afectando los rendimientos de las inversiones para los trabajadores y afectando en general la forma de trabajar del movimiento solidarista. Pero eso es producto de un embate generalizado contra todo aquel que quiere trabajar en este país. Un embate en contra de los empresarios, un embate en contra de los emprendedores, un embate en contra de las cooperativas, de las asociaciones solidaristas. La semana pasada, en una reunión que tuvimos en La Carpio con un grupo de líderes comunitarios, lideresas en su mayoría, don Alex, un contratista de la construcción, me decía: don Eli, yo antes de la pandemia facturaba 500, 600 mil colones al mes, tenía un seguro como trabajador independiente, y cuando empezó la pandemia y me quedé sin trabajo, me quedé sin ingresos del todo, me presenté a la caja a pedir que me permitieran cambiarme a un seguro voluntario. No quisieron hacerlo y tampoco quisieron desinscribirlo como trabajador independiente. Ahora que ya está recuperando el trabajo don Alex, se vuelve a presentar a la caja creyendo que lo que iba a hacer era reactivar su seguro y le salen con una deuda de 6 millones de colones acumulada a lo largo de la pandemia. Eso, hablando de una persona que habita La Carpio, que son de los habitantes más pobres de la sociedad costarricense, con una deuda de 6 millones de colones que en su vida no podrá pagar y que por lo tanto tampoco podrá continuar recibiendo los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, es el mejor ejemplo de cómo hemos convertido en Costa Rica la solidaridad en un instrumento de ataque contra todo aquel que quiere trabajar y producir. Y eso es lo que hay que cambiar en Costa Rica. Costa Rica puede ser un país próspero, que lo ha dejado de ser. Y Costa Rica puede y debe ser un país solidario, como lo ha sido históricamente. Pero eso no se va a lograr, como proponen algunos de los colegas por acá, con más gasto público, con creación de más instituciones en un país que ya tiene 330 instituciones en el sector público. Eso no se va a lograr con grandes planes para gastar dineros que no tenemos o que están comprometidos para otras cosas, sino que se va a lograr entendiendo que tenemos que premiar a quien quiere trabajar, a quien quiere emprender, a quien quiere producir, a quien quiere crear empresa en este país. Y de ahí la propuesta básica del Partido Liberal Progresista que represento, de crear un ambiente de negocios favorable para que todos, desde el más pequeño agricultor con una pequeñita parcela hasta el más grande empresario, recupere la confianza en la economía costarricense, recupere la confianza en el futuro de este país para que se atreva a invertir y a generar ese círculo virtuoso que queremos de mayor inversión, mayor crecimiento, mayor generación de empleo, mayor recaudación por la vía del crecimiento y no por la vía de estar constantemente buscando la forma de meterle al costarricense la mano en el bolsillo cada vez más profundo. Esa propuesta que lo que busca es generar oportunidades para todos, generar empleo, entendiendo que vivimos en un país donde 87 de cada 100 empleos lo genera la empresa privada o lo genera el sector privado, tanto trabajadores independientes como empresas y emprendimientos. Tiene que devolverle a este 87% de la economía costarricense la posibilidad de crecer. Hoy tenemos un crecimiento económico leve, magro. La última década antes de la pandemia fue realmente mala en crecimiento económico, pero hubo crecimiento económico completamente divorciado de la generación de empleo. El desempleo promedio rondó el 10% en la década anterior a la pandemia, pero se nos disparó al casi 12,5% antes de esa pandemia. Y ahora que se está recuperando el empleo, lo hace muy lentamente y lo hace gracias a dos sectores que han sido tradicionalmente los motores de la economía. El sector externo, ambos son del sector externo, el sector exportador y sobre todo las zonas francas, y una incipiente y todavía muy leve recuperación del turismo. Pero lo que
podríamos llamar la economía doméstica, lo que los economistas llaman el régimen definitivo, aún no se recupera, aún no crece, aún está en un nivel inferior y significativamente inferior al de antes de la pandemia. Y por eso nuestra propuesta se basa en la recuperación de esa confianza, promoviendo la disminución de los costos de producir en Costa Rica para bajar el costo de la vida y para mejorar la competitividad de los productores nacionales. Costos como el de la electricidad que se nos salió de control, costos como el de los combustibles, las tasas de interés, las primas de los seguros y, por supuesto, las cuotas de la seguridad social, que también se nos han disparado y se han convertido en la principal razón por la cual hay tanta informalidad en el país y por la cual el empleo no se logra recuperar. Debemos disminuir como un segundo eje la complicación del aparato estatal que tenemos. Vamos a simplificar ese aparato estatal para hacer que la prestación de los servicios públicos sea mucho más eficiente. Y esto es importante que estoy diciendo, es para que la prestación de los servicios públicos sea más eficiente, no para eliminar los servicios públicos. Cuando usted tiene 23 instituciones en el sector social administrando 44 programas, pero usted tiene que la pobreza en Costa Rica no ha disminuido de manera muy significativa en las últimas 3 décadas, algo anda muy mal. Y lo que anda muy mal es que usted no necesita 23 ministros y presidentes ejecutivos, 15 juntas directivas, 23 departamentos legales y 23 departamentos de recursos humanos para combatir la pobreza. Usted necesita una institución fuerte que permita que los recursos para la pobreza fluyan hacia los beneficiarios. Por lo tanto, proponemos crear un Ministerio de Bienestar Social fusionando estas entidades. De la misma manera que un Ministerio de la Producción fusionando 4 ministerios que lidian con el sector productivo, un Ministerio de Política Económica fusionando los ministerios de Economía, de Planificación y de Hacienda, y varias otras propuestas en esa línea. Un tercer pilar que es la disminución de impuestos, la eliminación de una serie de impuestos para abaratar la vida, para desentrabar procesos productivos, pero además impuestos que hoy le cuestan más al Estado costarricense su administración que el monto que se recauda y que con solo eliminarlos mejoraría la posición fiscal del gobierno. Tenemos también que hacer una profunda reforma educativa para fortalecer la educación desde sus cimientos, desde la educación preescolar, para que sea ahí donde los niños aprendan a leer y a escribir, de manera que entren a primer grado sabiendo leer y escribir y puedan aprovechar los años de la educación primaria para obtener los conocimientos y las herramientas que necesitan para tener éxito en las demás etapas de su carrera académica y profesional. Vamos a ponerle especial énfasis a la educación técnica y a la educación dual para dotar rápidamente a los jóvenes de herramientas para reincorporarse al mercado laboral. Y finalmente vamos a promover una revolución tecnológica en Costa Rica, con un plan para crear las condiciones para que Costa Rica se convierta en un centro mundial de desarrollo de innovación tecnológica. Tenemos los recursos, pero tenemos también un montón de obstáculos. Y vamos a recuperar el 8 de mayo del próximo año en el gobierno del Partido Liberal Progresista la banda 5G para poder sacarla a licitación y poder catapultar a nuestro país tecnológicamente hablando hacia el siglo XXI, hacia el futuro y hacia la infinidad de posibilidades que nos ofrece el desarrollo de esta tecnología que hoy por ceguera ideológica el gobierno y el ICE nos están impidiendo desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Eliezer. A continuación, vamos a realizar algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. Agradecerle a las más de 300 personas que siguen de manera directa esta transmisión. Y empezamos con doña Linet. ¿Cómo blindaría al sector solidarista de los constantes ataques por desconocimiento del modelo? ¿Cómo blindaría al sector solidarista de los constantes ataques por desconocimiento acerca del modelo? Bueno, para comenzar yo, ¿cuánto tiempo tengo? El que usted guste. Ok, muy amable. Bueno, para comenzar yo quiero señalar lo siguiente. Mi compromiso con el sector solidarista es un compromiso
que es totalmente acorde con nuestros planteamientos de cómo gobernar. No es una salida porque estamos en este momento en medio del movimiento solidarista, no. En realidad, ¿cómo blindarlo? Primero, lo que he insistido, quiero gobernar, si Dios me lo permite, y el pueblo de Costa Rica también, de la mano de los sectores. Y gobernar de la mano de los sectores conlleva que esos sectores formen parte efectivamente de esa construcción que señalaba antes, que tiene que ver con ese modelo con el que vamos a enfrentar esta Costa Rica que necesita cambios, que necesita transformaciones en múltiples campos. Debemos, para blindar también el solidarismo, el movimiento solidarista, hacer una transformación importante en las regulaciones y normativas que rigen el sector. Creo que algo que es importante también de considerar en esa relación con el gobierno de la República es fortalecer la relación existente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otro elemento que me parece importante a considerar en esa línea de fortalecimiento para el sector solidarista es tener la posibilidad de que sus inversiones con los acuerdos correspondientes dentro del sector tengan un mayor cuidado al momento que se den y que se pueda tener, por lo tanto, un apoyo constante para ellos, de manera tal que esas inversiones del sector pase, por supuesto, por los colegios respectivos también, mediante las metodologías que pueden llegarse a fijar. Hay algunos puntos que nosotros hemos señalado como importantes, que tienen que ver con la normativa, que tienen que ver con la relación con el mismo gobierno, que consideramos que a nivel interno del movimiento tiene que transformarse también. En definitiva, mi compromiso no es un compromiso que se queda, como les decía, únicamente en planteamiento, sino en acciones también, y mi apertura absoluta a que nos sentemos desde ya a conversar en aquellas líneas de fortalecimiento del sector. Muchísimas gracias. Don Fabricio, ¿estarían dispuestos a revertir leyes que lesionan actualmente al sector solidarista, siendo algunas de ellas una afectación a las familias costarricenses? En la línea de pensamiento y de trabajo de Nueva República siempre está claro, incluso se lo mencionó a un medio de comunicación, que hay que hacer una revisión de decretos emitidos en los últimos gobiernos, en general, decretos que han golpeado la economía, decretos que han golpeado a las familias costarricenses, decretos que han golpeado al país en lo económico, en lo social y en lo moral también. Y esto también implica, por supuesto, una revisión de leyes que se han aprobado que han golpeado a los diferentes sectores. Decretos, por ejemplo, como uno reciente que no incluyó a las asociaciones solidaristas, pues como entes de interés público dentro de todo el movimiento de economía social solidaria, y por supuesto con una fracción legislativa como la que pretendemos llegar a tener en el próximo periodo. Nuestra intención, y estamos trabajando para ellos en lo territorial, estamos recorriendo el país, estamos llevando nuestras ideas y estamos enfocando nuestra propuesta política para el próximo periodo en temas económicos, en temas de generación de empleo, en temas de reactivación económica, en temas de seguridad. Lo que en este momento, como decía un amigo nuestro, lo que en este momento le chima el zapato a todos los costarricenses, dentro de los cuales hay miles en las asociaciones solidaristas. Entonces, estamos enfocados en eso, más allá de lo que pues algunos quieran y algunos medios de comunicación quieran enfocar. Para mí es importante decirle a las personas que hoy nos están viendo a través de las diferentes plataformas que por favor vean y lean el Plan Esperanza, el plan de gobierno de Nueva República, que incluye un plan llamado 1414, que es un plan que define y que se centra en 14 acciones específicas en los primeros 14 meses de gobierno para disminuir a un 6% como máximo, ojalá menos, el desempleo en nuestro país, que repito, es el problema que siempre los costarricenses señalan como el que más les preocupa. Entonces, en esa línea, nuestra intención es ganar las elecciones en primera ronda, tener una fracción legislativa de más de 20 diputados, donde, como ya lo mencioné, tenemos a doña Olga Morera, que ha estado involucrada con pues
todo el movimiento de economía social solidaria desde hace casi 20 años y que será una líder junto con los demás diputados en la línea de generar las condiciones, y si eso significa reformar leyes o si eso significa proponer nuevas leyes, generar condiciones para que un movimiento que ha dado tan buenos frutos y que pues en este momento puede convertirse y es ya un pilar de desarrollo en nuestro país, esté en mejores condiciones. Ya mencioné un poco la línea de trabajo en el sentido de generar recursos mediante reestructuración de deuda, mediante la instalación de escáneres en aeropuertos, puertos, fronteras, aduanas, que generaría 468,000 millones de colones al año. El proyecto que se presentó y que fue aprobado, presentado por Nueva República para la venta de activos ociosos, que generará 60,000 millones de colones en un año y 140,000 a lo largo de 4 años. Generación de recursos a través de la titularización para la exploración y el aprovechamiento de recursos naturales, que nos puede generar un pago de por lo menos el 20% de la deuda en el lapso de 4 años. Es decir, generar las condiciones que permitan al Estado tener recursos para no acudir a más impuestos, que sé que es un tema que le preocupa sobremanera a el movimiento solidarista, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la reactivación y el apoyo a las MIPYMES, que tiene que ver con ventanilla única para que los trámites sean rápidos, para que puedan abrir su negocio rápido, con los bonos pymes como les mencioné, con mejores condiciones más favorables para acceder a los recursos de banca para el desarrollo, y por supuesto también con el acompañamiento para encadenamientos productivos de los diferentes modelos. Muchísimas gracias, don Fabricio. Don José María, ¿cómo van a darle solución al desempleo en las zonas rurales del país? El micrófono. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Pienso que en muchas formas que podemos ver dos Costa Ricas. Una de esas formas es la Costa Rica de la gran área metropolitana y la Costa Rica de las áreas rurales. Y por eso es que el programa 911 para la recuperación del empleo y la reactivación económica está pensado precisamente en una forma en que nos pueda dar oportunidades de trabajo en las diferentes regiones del país. En las áreas más rurales, dos ejes fundamentales. Primero, turismo. El turismo va a regresar, está empezando a regresar, y no debemos ponerle trabas como se le están poniendo ahora con la implementación de un programa de QR para ciudadanos de otros países que van a venir, que ya están empezando a cancelar sus reservaciones a partir de enero del año entrante, cuando podríamos haber tenido una temporada de turismo otra vez buena. Turismo en este país es $1 repartido. Operadores turísticos, pequeños restaurantes, hoteles, en fin, parques nacionales. Ahí hay una oportunidad para recuperar más de 100,000 empleos directos en nuestro país. El otro eje tiene que ver con la construcción de vivienda. Mencionaba el déficit de vivienda que tenemos en este país, que está en 260,000 viviendas. Un Fondo Nacional de Viviendas que permita titularizar los ingresos de las hipotecas para que sirvan de garantía a las inversiones que se puedan traer al fondo, desde los excedentes en los fondos de pensiones o, por ejemplo, los fondos que tengan en el movimiento solidarista, permitiría avanzar a un ritmo mucho mayor en la construcción de vivienda en este país, que es un imperativo ético, también moral, pero que es un gran reactivador de la economía nacional. Y por último, el sector agropecuario. Hay algunos cultivos en los cuales Costa Rica tiene una gran oportunidad, sobre todo por la forma en que está cambiando la agricultura en el mundo, el cambio climático. Entonces, por ejemplo, café. Para zonas como la Alegría de Turrialba, como Pérez Celedón, como algunas zonas en el norte del país, café robusta es una extraordinaria alternativa que permitiría mejorar empleo y calidad de vida. Cáñamo, que es un nuevo cultivo gracias a la ley recientemente aprobada, representa una muy buena oportunidad para tierras en el Guanacaste, Pacífico Central y el sur. Lo que es el pasar a producir biocombustibles
biocombustibles en este país para sustituir a los hidrocarburos que estamos importando. Y el avanzar con un programa que vuelva a repoblar fincas ganaderas con pie de cría, en paralelo con un programa de siembra de árboles para fijar emisiones de carbono, ahora que Asia se ha vuelto un mercado importantísimo para productos cárnicos. Hay oportunidades, tenemos los recursos para poderlo hacer. Lo que no existe y lo que no ha existido en estos tiempos es la visión de cuáles son las cosas que se pueden poner a producir rápidamente, y no ha existido el respaldo de un gobierno que se meta a hacer las cosas. Este país está ayuno de un plan de reactivación económica desde hace mucho tiempo. El gobierno se agotó, se acabó. No es hablar mal del gobierno, ningún gobierno llega queriendo hacerlo mal, pero la falta de experiencia, la falta de equipo, se los ha comido en esta crisis, y esto es a lo que tenemos que darle vuelta, volviendo al camino de la experiencia y de los equipos que saben gobernar y que saben implementar soluciones. Muchísimas gracias, don José María. Don Welmer, hay instituciones de gobierno que aún no quieren aprobar la creación de una asociación solidarista con argumentos tales como que el aporte patronal que se traslada a la solidarista puede romper el tope de cesantía, o argumentan que hay temas de ley sobre finanzas públicas que desconocen el espíritu solidarista. Con un eventual gobierno suyo, ¿cuál sería su posición al respecto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, este es un derecho que deben de tener todos los trabajadores en todo momento y en todas las instituciones públicas, y desde luego que la empresa privada, que ya lo ha aplicado ampliamente. Esto ni siquiera la regla fiscal debería de estar impidiendo que se pueda llevar adelante. El solidarismo permite vivir con mejores condiciones a los trabajadores, permite capital para emprender. Yo mismo financié hace muchísimos años mi vivienda a través de una asociación solidarista a tasas de interés muchísimo más bajas que las que tenía el mercado. Entonces, esto de verdad que no podemos nosotros condicionarlo a las ocurrencias de un jerarca o a las ocurrencias de una regla fiscal, sino que deberíamos de promocionarlo, principalmente en un país donde la concentración del ingreso está haciéndose de una manera brutalmente inequitativa. Y esto no podemos nosotros pasarlo por alto. Y entonces el solidarismo es una de esas formas de generar y distribuir mucho mejor las condiciones de vida y de generar riqueza. Yo creería que también el movimiento solidarista debería de ir aún un poco más allá en lo que está haciendo hoy en día. En un gobierno mío, todas las asociaciones solidaristas que quieran operar como operadores financieros del sistema de banca para el desarrollo deberían de hacerlo. Y todas las asociaciones solidaristas que quieran ser operadores financieras para comprar alquilando, que va a ser el leasing de vivienda que se va a implementar con los recursos que hoy existen, con los fondos de pensiones y con otros capitales de largo plazo que tenemos al bajar los encajes y al bajar la suficiencia patrimonial de los bancos, pueden canalizarse perfectamente por las asociaciones solidaristas en condiciones viables para las familias. Y entonces, porque, insisto, nosotros podemos crear fondos y podemos crear programas de vivienda, pero con una cantidad de personas que hoy tienen manchas en el sistema financiero o que no tienen las condiciones de ingresos que exige el sistema financiero, van a seguir siendo excluidas de poder adquirir una vivienda pero mientras tanto están pagando alquileres muy altos. Entonces, este sistema permite obviar esos trámites de inicio y permite que nosotros dinamicemos la economía a través de la generación de construcción y a través de dotar de vivienda a todas las familias solidaristas de este país.
Muchísimas gracias, don Welmer. Don Eliezer, ¿apoyaría a que CONASOL sea declarada de interés público, como ya lo es el Movimiento Solidarista Costarricense? Sí, no le veo ningún inconveniente y por el contrario creo que sería un impulso importante al movimiento solidarista la declaratoria de interés público y sobre todo dentro de esa política que nosotros queremos implementar de apoyo y respeto a todas las personas y a todas las empresas y a todos los emprendedores, a todos los productores del país. Tenemos que promover y fomentar aquellas acciones que generan un buen ambiente y generan una buena dinámica en la producción costarricense. Sí quiero manifestar que, como lo decía en mi primera intervención, ese embate que ha sufrido el movimiento solidarista es un embate generalizado contra todo el sector productivo del país, y que en nuestro gobierno nos vamos a ocupar de cambiar esa dinámica por completo, de resolver esos problemas de obstáculos, impedimentos, costos adicionales, impuestos sobre impuestos, cascadas de impuestos que están afectando a absolutamente todos en este país, a trabajadores, a empresarios, a agricultores, a ganaderos, a industriales, a comerciantes, absolutamente todo el mundo está sufriendo ese embate. Y entonces tenemos que entender que lo que sufre el movimiento solidarista es una manifestación más de esa actitud contraria a la generación de riqueza y a la generación de oportunidades que se ha desarrollado en este país en los últimos 20 años en particular, y que debe ser corregida, insisto, con medidas que fomenten el crecimiento económico, fomenten el respeto a quienes quieren trabajar y producir en este país para poder crear oportunidades y empleos para todos los costarricenses. Quisiera agradecerles a nombre de CONASOL, del Movimiento Solidarista, la participación el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta actividad. Le dejo la palabra a Connie y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos.